Licencias obligatorias. Propiedad intelectual al servicio de los ecuatorianos. Según los acuerdos sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, el titular de una licencia es libre de explotar la invención patentada o autorizar a otra persona a explotarla. Sin embargo, cuando razones de interés público lo justifiquen, las autoridades nacionales podrán permitir la explotación de una patente por un tercero, sin el consentimiento del titular. Justamente, de esta práctica es que nace el concepto de licencia obligatoria, siendo esta la potestad de un Estado, que en ejercicio de su soberanía y por ser un interés y una necesidad nacional, permite a terceros el uso del conocimiento patentado, justificado en el derecho de acceso que tiene la población a usar bienes y servicios cuando razones de interés público lo justifiquen. En Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo número 118, suscrito por el presidente de la República el 23 de octubre del 2009, se declara de interés público el acceso a medicamentos. El texto del decreto señala en su artículo 1. Declarar de interés público el acceso a las medicinas utilizadas para el tratamiento de enfermedades que afectan a la población ecuatoriana y que sean prioritarias para la salud pública, para lo cual se podrá conceder licencias obligatorias sobre las patentes de los medicamentos de uso humano que sean necesarios para sus tratamientos. No se considerarán de prioridad para la salud pública las medicinas cosméticas, estéticas, de aseo y en general, las que no sean para el tratamiento de enfermedades. Todo esto, observando los acuerdos internacionales, apegado a las normas de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, apegado a Revisión Andina 486, de la cual Ecuador es miembro. Conforme al artículo 8 del Acuerdo sobre ADPIC de la Organización Mundial del Comercio OMC, los Estados miembros podrán tomar medidas para precautelar la salud pública. Esto, traducido a términos concretos, significa que si un nuevo producto farmacéutico colocado en el mercado constituyera una innovación importante para el tratamiento de una enfermedad que ataca a la población, la legislación nacional podría prever la concesión de una licencia obligatoria bajo las condiciones del artículo 31 de las ADPIC. Legislaciones de diferentes estados, como la francesa, por ejemplo, prevé que si el interés de la salud pública lo exige, las patentes expedidas para medicamentos podrán someterse al régimen de licencias obligatorias. En el caso francés, se autoriza este mecanismo cuando los medicamentos patentados solo sean puestos a disposición del público en cantidad o calidad insuficientes o a precios anormalmente elevados. El Convenio de París sobre el tema establece que cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente. Por ejemplo, falta de explotación. Licencia obligatoria. En la página web de la Organización Mundial de Comercio se define al término licencia obligatoria de la siguiente manera: aplicable a las patentes cuando las autoridades concedan licencia a empresas o personas distintas del titular de la patente para usar los derechos de la patente, fabricar, usar, vender o importar un producto protegido por una patente, es decir, un producto patentado o un producto fabricado por un procedimiento patentado, sin el permiso del titular de la patente, permitido en el marco del acuerdo sobre los ADPIC, propiedad intelectual, a condición de que se cumplan ciertos procedimientos y condiciones. La concepción de propiedad intelectual genera activos intangibles para las empresas y los negocios. Da valor agregado a la empresa, produce prestigio, desarrollo tecnológico y muchos otros beneficios.
Si consideramos que la concepción de propiedad intelectual que orienta la acción del YEPI es la del convertir a esta en una herramienta de desarrollo social y económico, entonces, estos beneficios deben incluir la satisfacción de necesidades de la sociedad, asegurar la provisión de bienes y servicios en situaciones emergentes, facilitando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la utilización de los productos del desarrollo tecnológico y científico. La propiedad intelectual se ha convertido en un elemento fundamental que incide en la configuración de los sistemas de producción y comercio internacional. La implementación de un sistema de patentes se convirtió en un mecanismo de protección de las creaciones intelectuales. Pero las patentes tienen que ser vistas de dos formas. 1. ¿Cuánto la patente puede llegar a perjudicar derechos de ciudadanos, impidiendo que éstos puedan tener acceso a un bien o servicio, ya que el titular de esa creación puede llegar a tener un monopolio gracias a la patente? 2. ¿Cuándo se pueden llegar a abrir esas patentes? ¿Por vencimiento o como prerrogativa del Estado? El artículo 30 del Acuerdo sobre ADPIC establece posibilidades limitadas de uso sin autorización del titular del derecho, pero las licencias obligatorias constantes en el artículo 31 son otro mecanismo que permite que lo patentado pueda ser utilizado sin permiso del propietario legítimo. Es común usar la expresión licencia obligatoria para denotar las licencias concedidas por las autoridades judiciales o administrativas de un país. Uno de los objetivos del acuerdo sobre los ADPIC era poner límites a casos de uso sin autorización del titular de los derechos e imponer condiciones específicas a los Estados miembros, entre las que se anotan: la autorización de uso de licencias obligatorias será considerada en función de las circunstancias de cada caso. Su alcance y duración serán limitados. Serán de carácter no exclusivo. No podrán cederse. Su objetivo principal será el abastecimiento del mercado interno. La autorización será revocada si las circunstancias que la motivaron desaparecen. El titular de la patente recibirá una retribución adecuada, habida cuenta del valor económico de la autorización. Estas son algunas de las principales condiciones mínimas que estipula el acuerdo, y los Estados miembros deben cumplirlas siempre que concedan licencias obligatorias. En virtud de lo anotado, Ecuador ya ha emitido 3 licencias obligatorias para productos farmacéuticos retrovirales, medicamentos que sirven para atender a enfermos de SIDA, lo que ya ha generado resultados: entre el 30% y el 70% de ahorro para el Ministerio de Salud en la compra de estas medicinas, que deben ser proporcionadas por el Estado. Un porcentaje que debe ser calculado de millones de dólares que antes le costaban al Estado. Ahora le siguen costando, pero con un ahorro importante. Las licencias obligatorias solicitadas en el país constan en el cuadro adjunto. Como se puede apreciar, no toda la solicitud ha sido concedida. Solamente 3 de ellas se concedieron. En el caso de las 3 licencias emitidas por el Estado ecuatoriano, se cumplió a cabalidad el proceso establecido en los acuerdos internacionales. Como ejemplo, tomamos al medicamento cuyo principio activo es lamivudina más abacavir. La licencia se anunció en noviembre pasado y se encuentra ya en vigor. La dosis mensual, 30 pastillas, del medicamento en cuestión con marca comercial costaba hasta $753, pero ese valor podría caer en entre un 30 y un 70% gracias a la emisión de la licencia obligatoria, según lo informó en su momento Andrés Icaza, director ejecutivo del YEPI. Es importante señalar que el Estado ecuatoriano garantiza en sus leyes y Constitución el acceso universal a las medicinas, por lo que adquiere fármacos para distribuirlos gratuitamente entre la población.
La Constitución del país garantiza la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad seguros y eficaces. De esta forma, los pacientes de VIH tienen garantizado el acceso gratuito a los tratamientos farmacológicos respectivos. Ecuador se constituye así en un país pionero en la respuesta al VIH-Sida, pues ha alcanzado la meta de ser proveedor de medicinas para atender a todas las personas que padecen esa enfermedad, empleando la doctrina de la propiedad intelectual como una herramienta para alcanzar el summa causa o buen vivir para los ecuatorianos. Según los datos del Ministerio de Salud Pública, en el país, unas 37,000 personas han sido infectadas por VIH. Por el uso de esas licencias obligatorias, se debe fijar una retribución al titular. El IEPI está cumpliendo con esta retribución y verifique el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, sea quien sea el beneficiario, incluso si se trata de empresas transnacionales. Así como en el caso de las medicinas contra el SIDA, las licencias obligatorias pueden ser aplicadas en otros ámbitos. Todo lo que tenga patente está protegido, pero el concepto de licencias obligatorias debe ser aplicado cuando hay catástrofes o emergencias nacionales. En el mundo, Brasil, India, Tailandia y Canadá concedieron licencias obligatorias sobre medicamentos específicos. El Ecuador declara de interés público el acceso en general a medicamentos, lo que habilita al IEPI a conceder licencias obligatorias sobre cualquier fármaco que exista en el país. De forma resumida, en el cuadro adjunto podemos citar las licencias obligatorias otorgadas por los diferentes países. Las licencias obligatorias son un mecanismo que democratizan el acceso a los beneficios generados por el desarrollo científico y tecnológico, como en el caso de la producción de fármacos que sirven para combatir enfermedades que asolan a la población. Las normas del comercio internacional facultan a un Estado a ponerlas en práctica, lo que convierte a la propiedad intelectual en esa herramienta útil para alcanzar el buen vivir de la población.